la indicación puede ser quirúrgica. Lo diagnosticamos? Generalmente el primer método diagnóstico que se da es una ecografía transvaginal. Y en la ecografía transvaginal, si hay líquido libre en cavidad, o sea, sangre, podría verse la prolongación de tejido endometrial en forma de pólipo y nos ayudaría mucho pues, al diagnóstico. Pero si no hay líquido, lo que vamos a encontrar es un aumento del grosor endometrial. Y ese aumento del grosor endometrial, tenemos dos opciones para evaluar la cavidad endometrial. Uno es la histerosonografía o hidrosonografía, en la cual es una ecografía con medio de contraste, o sea, se coloca un espéculo, se, se introduce una sonda cervical y se instila solución salina. La solución salina distiende la cavidad endometrial y se realiza una ecografía. Entonces, ya con la cavidad distendida, pues se evalúan las paredes y se evalúa la presencia del pólipo. En caso de ser positiva, pues toca programarla después para una resección por histeroscopia. Por lo tanto, la histeroscopia diagnóstica pues es uno de los métodos de gol estándar porque además de hacer el diagnóstico y tiene la misma sensibilidad y especificidad de la hidrosonografía, pero este tiene un canal operatorio que podemos hacer la resección total del pólipo. ¿Por qué no deberíamos mandar legrados? Porque los legrados son biopsias a ciegas. Y si los pólipos están en los infundíbulos de los ostium, o sea, la salida del cervix, o en el fondo uterino donde no llega la legra, pues muy posiblemente después del procedimiento la señora va a seguir sangrando. No encontramos la patología de la sospecha del pólipo y cuando vuelve a sangrar lo que le ofrecen es un manejo radical cuando en general se puede manejar con manejo conservador del útero con histeroscopia. En el manejo médico utilizamos las progestinas como desidualizadores del endometrio. Esto nos ayuda a tanto a la recurrencia de la enfermedad como los síntomas antes de la cirugía. El ácido tranexámico que utilizamos en todos los casos de hemorragia uterina normal porque nos disminuye el volumen del sangrado. Y después de la extracción del pólipo, podría colocarse un endoceptivo intrauterino con levonorgestrel que ayuda a atrofiar el endometrio y a evitar recurrencias de la enfermedad. Sigue, por favor. Listo, entonces vamos a pasar a hablar de adenomiosis, que esta es la presencia de tejido endometrial dentro del miometrio. Esta puede coexistir con endometriosis y leiomiomatosis. Entonces, en un poquito de epidemiología tenemos de que el diagnóstico de la adenomiosis se ha realizado a partir de análisis histológicos en piezas de histerectomía, por lo que su incidencia pues no se ha establecido con una precisión. Entonces, vamos a tener de que esta afecta entre el 20 y el 30% de la población femenina. Esta es más frecuente en mujeres perimenopáusicas entre la cuarta y la quinta década de la vida y el 5 al 25% de los casos se observan en menores de 39 años. Y como factores de riesgo vamos a tener exposición a los estrógenos, o sea, una menarquia temprana, ciclos menstruales cortos, un índice de masa corporal elevado y el uso de tamoxifeno. También se ha asociado a la multiparidad, a antecedentes de cirugía uterina previa y de que haya endometrio, que es la invaginación, que es... Entonces, la adenomiosis es una enfermedad también de alteración endometrial, pero no en forma de prolongación de pólipos, sino una invaginación del endometrio que pasa la lámina basal del endometrio y genera un cuadro inflamatorio en el miometrio. Este cuadro inflamatorio se relaciona con dolor y con hiperplasia miometrial. Por eso los úteros que tienen adenomiosis son grandes, blandos, inflamación, un tejido de fibrina que se le hace, porque así como sangra en la cavidad endometrial, pues genera inflamación de ese tejido endometrial, por eso hay una correlación entre adenomiosis y endometriosis, que es el tejido ectópico por fuera del útero. Es muy clásico entre los 50 y los 60 años. Muy rara vez uno lo ve en pacientes jóvenes. Yo solamente he visto una señora que le salió una histerectomía con eso, pero en general es después
de los 40 años, y las posmenopáusicas no se ve porque ya hay disminución del estímulo estrogénico. Entonces ustedes siempre revisan la, la parte de factores de riesgo, y siempre está uno, son factores hiperestrogénicos. La obesidad es el principal factor hiperestrogénico. Entonces, entre mayor estímulo de insulina, mayor porcentaje de grasa, mayor porcentaje de colesterol para poder formar hormonas ováricas. Entre más exceso de colesterol para su peso, entonces más producción de estrógenos, y entre más estrógenos, pues más estimulación del tejido endometrial y más conversión a andrógenos, ¿no? La primera línea son los antiinflamatorios, ¿sí? Yo generalmente cuando daba este tema, yo siempre les decía, y empezaban a decir que es que los análogos se podían utilizar, pues que en mucho tiempo entraron en desuso, pero la nueva literatura pues, lo están volviendo a colocar. En Colombia todavía no lo estamos haciendo porque genera muchos síntomas de menopausia. La paciente prefiere el dolor que todos los síntomas asociados a menopausia. Pero en la última revisión que estuve en Cartagena, en el Congreso Internacional, habla de terapias adicional con los GnRH. Entonces ellos les dan, además de los análogos, le dan un anticonceptivo con un estradiol más nordesteroona, que es una progestina, para evitar los efectos adversos malucos de los análogos. Todavía en Colombia no lo estamos haciendo, entonces nosotros tenemos acá el uso de los antiinflamatorios, el uso de anticonceptivos orales asociados a la edad. Entonces, entre más tenga un estrógeno natural, por ejemplo, el valerato de estradiol. Si no sirve esa, nos pasamos a los endoceptivos intrauterinos con levonorgestrel. Si no sirve eso, nos tendríamos que pasar a un manejo quirúrgico o por ablación endometrial, porque si el síntoma principal es la hemorragia, pero el dolor y la dispareunia no le va a mejorar con la ablación endometrial. Entonces terminaríamos en una histerectomía, ¿sí? Y ya el patólogo nos hace el diagnóstico de la de adenomiosis, porque, como ustedes descubrieron, es muy difícil hacer una biopsia, porque los casos de biopsia que se hagan por histeroscopia, por ejemplo, el problema está en el miometrio, no está en el endometrio. Y a veces algún foco de adenomiosis se pega se pega al endometrio, y podría verse alguna lesioncita por endometrio, pero es muy difícil de diagnosticar. Por eso siempre yo les coloco ahí, por histeroscopia no se puede diagnosticar una adenomiosis, es un trastorno. Y hacer una biopsia dirigida, digamos, con una aguja, eso no es práctico porque los focos endometriales son menos de 5 milímetros, y sacar una biopsia de eso debe ser muy difícil. Eh, Cualquier progestina también nos ayuda a hacerlo. Por eso está como dienogés solo. Primero un valerato con dienogés, solamente dienogés, o los dispositivos. Cuando son úteros grandes, el uso de embolización de las arterias uterinas lo que nos hacen es disminuir el volumen del tamaño del útero, bien sea para cirugía, pero si la paciente mejoró, pues entonces la dejamos como terapéutica. Lo hacemos en úteros muy grandes, y como son tan grandes, además nos toca hacer la histerectomía. Entonces solamente el patólogo nos va a descartar el diagnóstico. Sigue la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, en el diagnóstico, en la ecografía, lo que nosotros vemos es un patrón miometrial heterogéneo. Entonces se describe como en persiana como imagen en persiana, como en líneas, como patrones lineales del mismo focos que generan una sombra acústica. Aumento del tamaño miometrial, una pérdida de la visualización de la membrana basal, y tanto en resonancia como en ecografía se dice que hay alteración del punto J de la unión miometrio-endometrio.
Y eso nos da una sospecha diagnóstica, porque si la paciente no mejora y termina en histerectomía, pues la única forma de comprobarlo es que el patólogo nos diga, ah, sí, tenía un foco de endometrio en el miometro. Continuemos con leiomiomas. Los miomas, lo mismo, son patologías benignas de tejido fibroso, eh, miometrial, que distorsionan la anatomía del útero. 40% de los miomas son asintomáticos. O sea, yo puedo hacerle a 10 mujeres ecografía y no están sufriendo de miomas, de hemorragia, y le encontramos lesiones que son uno de los principales tumores benignos de la mujer. El diagnóstico se hace, el gold standard siempre ha sido la ecografía, pero cuando necesitamos ver el compromiso endometrial, entonces pasamos a una histerosonografía o hidrosonografía, en el cual metemos el medio de contraste, generalmente solución salina, y miramos a ver qué compromiso tiene esa masa respecto al endometrio, y corroboramos por histeroscopia. Pásate para la clasificación, por favor. Esa clasificación, eso siempre ha sido pregunta de examen para que ustedes la tengan ahí pendiente. Los tipos 0 y los tipo 1 son clásicamente tumores para operar por histeroscopia. O sea, si la paciente tiene hemorragia y encontramos por ecografía o histerosonografía, un tipo 0, un tipo 1, nosotros lo operamos por histeroscopia con un aparato que se llama resectoscopio. Resectoscopio lo que hacemos es tomar fragmentado el mioma hasta limpiar la cavidad. En los tipo 2, generalmente se pueden operar, pero recuerden que tienen más del 50% intramural, entonces muy seguramente nos toca hacer varios tiempos quirúrgicos porque si solamente quitamos el de la cavidad, queda menos del 50% resuelto. Y entonces nosotros lo que hacemos es quitar lo que más podamos de todo lo de la cavidad y parte miometrial, y esperar un segundo tiempo quirúrgico donde se vuelva a protruir el mioma y hacer la resección total. Eh, Siempre decíamos que eran los únicos que se podían operar. Ahorita hay genios pues, que se le meten a los tipo 3 por vía histeroscópica, pero es mucho más difícil porque te toca tener prácticamente el mapeo por ecografía previo a meterse a un tipo 3. Siempre les voy a preguntar, el tipo 0, 1 y 2 son los que generalmente operamos por histeroscopia. Los otros ya toca operarlos ya no por histeroscopia, sino por vía o laparoscópica o por la laparotomía. Y es ir a abrir el útero, extraer el mioma. Los tipo 7 que son pediculados, pues son mamey, porque solamente es cauterizar y quemar el pedículo y sacarlo, pero generalmente son compuestos, entonces como el 2 y el 5, entonces casi que comprometen la cavidad endometrial y uno termina abriendo la cavidad. Esto implica respecto a fertilidad una alteración, porque cuando ya nosotros alteramos el patrón de miometrial, el riesgo de estallido uterino en un embarazo es alto. Entonces, por eso las pacientes después de miomectomías tienen que terminar en cesáreas por el alto riesgo de ruptura uterina en los trabajos de parto. Pero cuando son múltiples, o sea, de múltiples lesiones, pues sacar uno o el más sintomático, lo que genera es solamente mejoría transitoria de los síntomas, y el otro mioma empieza a crecer si no se han corregido los factores de riesgo que ya hemos repetido. El estado de hiperestrogenismo, que es el que más hacemos. En los pacientes que tienen miomas y no desean un manejo quirúrgico o están en previos a un manejo de fertilidad, el manejo médico también se ha utilizado. Los anticonceptivos sirven es para atrofiar el endometrio y disminuir los síntomas asociados al mioma, el mioma que compromete el endometrio. Lo que hacemos en esos pacientes es lo mismo, lo que les dije ahorita. Los análogos de GnRH no se consiguen, cada vez los veo más en la literatura, pero todavía
no se consiguen y el disponible en este momento es el acetato de ulipristal. Ese es una progestina con efecto directo sobre receptores de progestina en el miometrio que hacen una disminución del volumen del mioma desde un 20% hasta un 80%. ¿De qué depende que sea 20-80? Del número de receptores que tenga el mioma, y eso no es posible medirlo. Entonces, generalmente se hacen tratamientos hasta de 6 meses, con ciclos de 3 meses, y uno evalúa con ecografía cuánto mejoró. Problema del acetato de ulipristal. Primero salió una alerta epidemiológica hace unos años de falla hepática, entonces tenemos que hacer pruebas hepáticas previas al uso del, ¿de qué? Del acetato de ulipristal. La embolización también se ha utilizado, y cuando son múltiples y que no podemos sacarlo, pues la histerectomía. El que tenga habilidad quirúrgica por laparoscopia, lo hacemos por laparoscopia. El que no, realmente terminará en histerectomía total. Generalmente, como ustedes ven, siempre sacamos las trompas, no porque a las trompas le dé mioma, sino porque disminuye la posibilidad de cáncer endometrial, las trompas. Cáncer de ovario, perdón. La extracción de las trompas disminuye la posibilidad de cáncer de ovario. Por eso es que no dejamos. Y además porque es dejar un tejido que se estimula con hormonas y que puede generar una colección líquida ahí. Y en los casos que no quiere otro manejo, pues la embolización ha tenido buena respuesta. Idealmente después de los 40, para que cuando llegue la menopausia, lo que hace la menopausia es combatir el estado hiperestrogénico que tenía la señora, y entonces disminuye el volumen de los miomas. Por eso algunos los manejamos en manejo expectante cuando están en la perimenopausia, porque sabemos que en la menopausia disminuye el estado de estrógenos y mejoran los síntomas. Sigamos. O una biopsia, y esa biopsia, como ustedes lo saben, es por histeroscopia, no legrado, por la posibilidad de que sea otra patología como pólipos o miomas, que son más frecuentes. Entonces, la histeroscopia, nosotros tomamos una biopsia dirigida, y la biopsia dirigida nos dice según el patólogo, pues nos da una descripción de un tejido complejo, ¿no?, respecto a la estructura como las otras células, o una alteración sobre atipia sobre la estructura del núcleo. Entonces, en las hiperplasias simples, sin atipia, pues la posibilidad de que no sea cáncer es baja, pues que no progrese a cáncer es baja, y le podemos hacer manejo médico. O sea, generalmente podemos hacer manejo o con manejo con estrógenos o con el levonorgestrel. Pero si la paciente nos da una hiperplasia compleja con atipia, la posibilidad de progresión a un carcinoma, a un adenocarcinoma, es del 30%. Eso significa que es una lesión precancerosa de, de, de alto riesgo. Entonces, a las pacientes se les debe ofrecer una histerectomía. ¿Cómo la histerectomía? No una histerectomía como la que nombraron ustedes, que es la histerectomía oncológica, sino una histerectomía total, sin vaciamiento glandular, solamente, ni extensión pues a vagina ni nada. Y ya el patólogo nos da el diagnóstico ya con una pieza quirúrgica de qué tan comprometido es. Pero ante el riesgo, generalmente mandamos una histeroscopia. La paciente joven, con edad fértil, que desea embarazarse, entonces la paciente podemos hacerla manejo con un dispositivo de levonorgestrel, y cuando ya quiera embarazarse, pues quitarlo. Pero la idea es que se deben hacer biopsias y histeroscopias semestrales, para evitar por el alto riesgo de conversión a adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma, pues el resumen que ustedes hicieron, pues está bien resumido, pero está bien. Preguntas sobre el tema de hemorragias uterinas estructurales.
Doctor, qué pena, se me cortó el pitico en el que estaba hablando del grosor de endometrio para decidir si hacerle grado. ¿Me podría 10 repetir? mil, no, legrado no. Yo no les hago legrado. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, todas las revisiones, yo soy, la literatura dice que no se deben hacer legrados, porque es que el legrado es una biopsia a ciegas. Y cuando usted hace una biopsia a ciegas, eh, la etiología pueda que usted no le alcance a tocar. Si tiene un pólipo, un mioma, usted de pronto lo peluquea o lo mueve y la señora sigue sangrando y termina en esterectomía por no hacer una cirugía indicada, que era la histeroscopia o la miomectomía o la polipectomía o la biopsia dirigida. Si los investigadores hablan que lo único que podría beneficiarse de una biopsia por legrado serían las hiperplasias o los cánceres endometriales, porque tienen más muestra, pero es mucho mejor entrar con un esteroscopio, hacer una biopsia dirigida de la lesión más sospechosa, y si todo está aumentado el endometrio, entonces no hacemos un legrado diagnóstico, sino hacemos un legrado un legrado operatorio, o sea, nosotros raspamos toda la cavidad endometrial para llevarla más muestra, pero también para disminuir los síntomas de hemorragia de la paciente. Como lo hemos repetido 100.000 veces, el principal factor son los estados hiperestrogénicos y la obesidad juega el papel más importante. Entonces ustedes se dan cuenta de que dice obesidad, hipertensión, diabetes, el uso de tamoxifeno, los estrógenos, o sea, todos los efectos secundarios a la obesidad y al uso de estrógenos exógenos, ¿cierto? O bien sea por el uso de tamoxifeno, que es para la terapia hormonal para cáncer mamario con receptores de estrógenos positivos, o bien sea porque tiene un estado hiperestrogénico dado por una mala alimentación y un aumento del índice de masa corporal y por consiguiente de la porcentaje de grasa. ¿Y qué otras preguntas tienen? Doctor, yo tenía una pregunta sobre la adenomiosis. Es que, pues, o sea, se hace la biopsia y esa biopsia, ¿cómo se saca o qué? Porque como no se puede hacer por histeroscopia, pues porque no es del endometrio, sino del miometrio, esa biopsia, Por eso, ¿cómo se Gloria, mide? dijimos que no se hace biopsia. O sea, no hay forma de hacer una biopsia a menos que el foco adenomiótico esté pegado al endometrio y que yo lo pueda ver por histeroscopia porque es traslúcido en el endometrio. Es muy raro, muy raro. Entonces, por consiguiente, en la adenomiosis no se puede hacer biopsia. Usted lo sospecha, le da tratamiento, ¿sí? A menos que haga en adenomiosis hay una cosa que se llama adenomiomas, que son varios focos de endometriosis que se juntan en una sola masa, ¿cierto? Varios focos de adenomiosis, perdón, y se llama adenomioma. Pero aún así, ir a tomar una biopsia del miometrio es muy difícil. Por eso en la adenomiosis no se toma biopsia, porque no es posible. Lo que hacemos es diagnosticarlo con una ecografía y pasar a una prueba terapéutica que es o el dienogés o el levonorgestrel en un dispositivo, o terminará en una histerectomía y ya el patólogo es el que nos da el diagnóstico patológico, porque biopsia no hay forma práctica. Ah, listo, doctor, sí. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Por mi parte no, doctor. Ok, muchachos. Entonces, para que pasen feliz noche, que descansen. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Doctor, doctor. buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.